Hola, les habla Pablo Romero, autor del programa de creatividad y educación artística Innovación Artística. Es un programa que consta de 11 volúmenes en el que te doy métodos, técnicas, estrategias y consejos de cómo activar tu creatividad y también cómo activar el pensamiento crítico desde la educación artística. Recuerda, tú que me estás escuchando y viendo en este momento, quiero que jamás olvide que eres creativo. Tus padres son creativos, tus tíos, tus abuelos, todas las personas que te rodean son creativas. Lo que sucede es que a veces el mismo contexto que nos rodea nos puede bloquear el potencial creativo o nos lo puede liberar. Aquí te estoy ofreciendo un programa para que actives tu potencial creativo. En este orden de idea, te voy a dar una serie de láminas, te voy a compartir unas presentaciones que te van a inspirar para activar ese potencial creativo que posiblemente tengas adormecido. Y si ya lo despertaste, sí que se te va a despertar más. Bueno, ok. Entonces, vamos a activar nuestra creatividad con innovación artística. Seguro te acuerdas de un personaje que es muy conocido para todos. Estoy hablando de Steve Jobs. En alguna ocasión le preguntaron que qué es creatividad, a lo que él respondió de inmediato y de una manera muy sencilla: combinar cosas. Creatividad es combinar cosas. Pues ese es el primer método que vamos a estudiar. Vamos a estudiar el método de la combinación. Pero antes de entrar a abordar este método de combinar cosas, eh, es importante que recordemos que él empezó en el garaje de su casa, me estoy refiriendo a Steve Jobs, ¿verdad? Con un excompañero de clase que también se llamaba Steve, pero él se llama Steve Wozniak. Y también es importante que sepas que Steve Jobs era una persona que generaba muchas ideas, pero su equipo, gracias al equipo que tenía, las ideas que él tenía, pues se las hicieron realidad, ¿vale? Entonces, Steve Jobs mm, se vuelve exitoso con la creación de Apple II. Mm, Esto le, hizo, le ayudó a tener una gran relevancia pública. Imagínense que ya en el año 1982 ya era portada del New York Times, y solo tenía 26 años de edad. Y por cierto, a esta edad ya era millonario y gracias a su exitosa salida en bolsa de su compañía. Te recomendamos al respecto ver de él el documental de Creed Brain, es decir, el cerebro creativo. Es un documental genial sobre creatividad. Bien, en el método de combinación, imagínate que te pidieran diseñar un juego de vajillas. ¿Qué harías? Pues alimentar tu cerebro, tu mente. ¿Y cómo se alimenta? Pues si me piden que haga el diseño de una vajilla, pues voy a buscar diseños de vasos, ¿verdad? De pocillos, diseños de platos, de cubiertos, cucharas, trinques, tenedores. Eso me va a activar la imaginación. Mira la cantidad de ideas que te estoy mostrando. Ahora tú puedes buscar en la red, en internet, muchas ideas y creas tu nuevo diseño de pocillo, de plato, de vaso y de cubiertos. Imagínate que te pidan que diseñes una lámpara original, pues tú tomas ideas, muchas ideas de diseños de lámparas y seguro se te va a activar la creatividad y por ende vas a crear tu propio diseño de lámpara. Ok, ¿te acuerdas de la serie Divergente? ¿Te acuerdas? A ver, es una trilogía de largometraje que está basada en la novela Divergente de la autora estadounidense Verónica Roth, distribuida por Summit Entertainment Wildlife Film. Recuerda que esta serie consta de 3 películas de acción de ciencia ficción
¿verdad? Ambientadas en una sociedad imaginaria. Mira, aquí te muestro una de las diapositivas o fotografías de la película. Es una futurista imaginaria ciudad de Chicago, ¿verdad? Y es una sociedad que se divide en 5 facciones. Abnegación, que son los altruistas, ¿verdad? 2, cordialidad, los pacíficos. 3, verdad, que son sinceros. 4, osadía, que son los valientes. Y 5, erudición, que son los inteligentes. Seguro a ti no te gustaría que te ubiquen en una facción y te diga, es que tú eres eso y punto. No, a ver, seguro que no quieres eso. Si de verdad quieres ser creativo, te tienes que liberar de rótulos y de clichés y de encasillamientos cerrados. Okay. Imagínate que habían unos que no estaban encasillados, el resto de la población eran los abandonados, que no tienen ningún estatus o privilegio en esta sociedad. Así que cuando los niños alcanzan la edad de 16 años de edad, tienen que someterse a una prueba de actitud psicológica inducida por suero que indica la facción más adecuada a la que tú perteneces. Aunque te permiten elegir cuál facción o grupo, ¿verdad?, deseas estar. Pero resulta que la protagonista, estoy refiriéndome a Beatriz Prior, eh, interpretada por Shailene Woodley, que nace en abnegación, es la facción que dirige el gobierno. Su padre, Andrew Prior, sirve en el consejo gobernante junto al jefe de abnegación, Marcos Ite. Bueno, Beatriz toma su prueba con una mujer de intrepidez llamada Tori Wu como supervisora. Sus resultados muestran atributos iguales de múltiples facciones, o sea, como que no se ubicaba en ninguna facción, pero superaba las pruebas con gran facilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces Beatriz Prior es divergente. O sea, imagínense, su divergencia incluye negación, erudición, osadía. Así que Tori lo que hace es que registra sus resultados como abnegación y le advierte que mantenga el verdadero resultado en secreto, diciendo que debido a que los divergentes pueden pensarse como peligrosos porque piensan de manera independiente, el gobierno no puede controlarlos y por lo tanto los consideran una amenaza para el orden social existente. Hasta ahí te la dejo, por si no has visto la película, la puedas ver. ¿Pero a qué me refiero? Que el método de la divergencia justamente consiste en esto, en que no te encasilles en una sola idea, que ante una pregunta puedas ofrecer múltiples posibilidades de respuesta. Ante un cuestionamiento, ante un problema, puedas generar múltiples posibilidades de solución. A eso se refiere la divergencia. Entonces, a partir de una raya, de una fotografía, de una imagen, de un asunto que veas, tú puedas generar múltiples posibilidades de ideas y de solución. Eso es la bondad de la divergencia. Y te estuve recordando la película Divergente para que sepas de qué te estoy hablando. Así que es un método excelente para activar tu potencial creativo. Este es un taller de la divergencia. Seguro te vas a encontrar una línea como esta. En numerosas ocasiones lo he mencionado porque es uno de mis talleres preferidos. Hay personas que se encuentran una hoja como esta y dicen, ay, una hoja manchada de tinta, vamos a tirarlo a la basura. ¡Fra! En una ocasión me pasó que pedí fotocopiar, porque iba a aplicar este taller, pedí fotocopiar 100 páginas de estas y el señor de la fotocopia me dijo, mire, no sé qué pasa, pero le salió todo esto sucio. No, no es un sucio, le dije, que ese es el taller. Alguien podría encontrar esa hoja en el piso y ni ponerle atención, pasar por encima de ella. Otro, recogerla y tirar a la basura. Uy, cómo la gente tira basura. Pero llega alguien, que seguro eres tú, que me estás viendo y escuchando, y dice, hey, un momentico, de esas líneas que están allí podría salir una ciudad, un rostro, o podría salir un paisaje. Veamos ejemplos. Mira, esto lo hicieron niños, estudiantes míos. Mira las ideas que han generado, muy bien acabada, genial, ¿no? O mira esta idea, ¿ves? Otra, o mira esta otra idea,
flores, ciudades, en fin, numerosas ideas se puede salir de ahí, caminos, palmeras, tempestad, un bosque, muchas personas corriendo, de ahí salen muchas ideas. Entonces, fíjate, aquí está el taller, aquí hay 4, hazlo, saca por lo menos 4 ideas diferentes. A eso le llamamos divergencia, porque a partir de unas ideas puedes obtener muchas, eso es divergencia. ¿Qué pasa con el método de negación? A ver, ¿se acuerdan del reloj? Por ejemplo, el reloj de sol. El reloj de sol fue creado antes de Cristo, lo crearon los sabios del Medio Oriente, fueron los creadores del reloj de sol, eh, en, eh, que consiste en que la sombra de un poste vertical cae sobre una esfera marcada regularmente, moviéndose según transcurría el día. Este reloj fue muy popular, sobre todo en Asia. ¿Qué pasa? El reloj de sol fue teniendo su evolución. El reloj de sol más antiguo fue encontrado justamente en Egipto y data de la época de Tutmosis III, unos 1500 años antes de Cristo. Imagínate lo antiguo que es este reloj. Habían 2 bloques de piedra, consistía en que habían 2 bloques de piedra, una que servía de aguja y la otra donde se marcaban las horas. Mira, por ejemplo, el reloj griego. Oscila entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo. Obsérvese, por ejemplo, el reloj sol romano o el reloj del Panteón de Agripa. Si ves el orificio que tiene la parte superior, bueno, funcionaba como reloj, porque por ahí ingresaba la luz y ella iba girando, iba dando la hora. Si alguien quería saber la hora, entraba a este panteón, al Panteón de Agripa, y se enteraba de la hora en esa época, ¿no? Que no existían los relojes que tenemos ahora, analógicos y digitales. Pero esta evolución del reloj no pertenece al método de negación, o sea, le fueron haciendo variaciones al reloj de sol. Esto pertenece más bien al método de combinación. Fuimos tomando ideas de un reloj de sol, de otro reloj de sol y lo vamos puliendo y mejorando. Pero cuando alguien se atreve a negar el paradigma del reloj de sol y crea, por ejemplo, otro tipo de reloj, ¿verdad? Como es el reloj de agua o clepsidra, que es un mecanismo para medir el tiempo mediante el flujo regulado de un líquido hacia o desde un recipiente graduado, dando así 2 tipos, ¿verdad?, diferentes de relojes, según la dirección del flujo. Las clepsidras, o reloj de aguas, datan de la antigüedad egipcia y se usaban justamente o especialmente durante la noche, porque por ejemplo el reloj de sol funcionaba muy bien en el día, pero notaron que en la noche no les funcionaba, entonces ahí sí entra el reloj de agua o clepsidra que les podía dar la hora, porque es que el reloj de sol definitivamente en la noche perdía su utilidad, así que los primeros relojes de agua consistían en una vasija de cerámica que contenía agua hasta cierto nivel con un orificio en la base de un tamaño adecuado para asegurar la salida lentamente y fuera marcando, ¿verdad?, la hora. Entonces, fíjate que ahí sí podríamos hablar de método de negación. Luego viene, por ejemplo, el reloj de arena. Se niega por completo. Se niega por completo el paradigma del reloj de agua. El reloj de arena, por ejemplo, se originó en la Europa medieval, pero lamentablemente no existe suficiente claridad del origen de este instrumento. Se cree, ¿no? Se cree que fue introducido en Europa por el monje Liutprando en la catedral de Chartres. Eso queda en Francia. Eso fue más o menos a partir del siglo XIV. Y es cuando este invento es más popularmente conocido por la población. Aquí estamos hablando de negar el paradigma, entonces estamos aplicando el método de negación. Se dice que el método de negación o método antitético, como llaman algunos, es el método de los genios. Vámonos ahora al reloj analógico. El reloj analógico niega por completo el reloj de arena, ¿no? Así.
Recuerden que el reloj analógico es el que indica la hora en una circunferencia numerada mediante manecillas o agujas que indican la hora, los minutos y en algunos relojes hasta los segundos, independientemente de que su funcionamiento sea mecánico, eléctrico o electrónico. El reloj analógico se dice que fue inventado hacia el año 1657 por el matemático holandés Christian Huygens. Ok, pero viene el reloj digital. Si ven, el reloj digital y vean su evolución, niega por completo al reloj analógico, indica la hora, imagínate, mediante números, como lo estás viendo en la diapositiva que estoy mostrando, por oposición al reloj analógico. En su funcionamiento de estos relojes digitales, ¿verdad? Es electrónico. Estos relojes siguen evolucionando, ahora poseen múltiples funciones. Ustedes saben que para los pacientes coronarios es de gran utilidad, ¿no? Les puede registrar la tensión y las pulsaciones, ¿no? Es genial lo que tienen ahora los relojes digitales. Se utilizan en los ascensores, en las computadoras, en las tabletas digitales, en los vehículos electrónicos, en fin. Tiene múltiples usos el reloj digital, o sea, terminó desplazando al reloj analógico, pero este reloj niega por completo el paradigma de lo analógico, ¿sí lo ven? Por eso está dentro del método de negación o lo que llamamos método antitético. Realmente existen diversos inventores que hicieron aportes al reloj digital. Sin embargo, se considera a Joseph Ballweber, un fabricante de reloj suizo, nacido en Salzburgo, Austria, quien creó y fabricó un modelo de reloj mecánico digital en el año 1956. Vean, por ejemplo, el caso ahora de Botero. Es otro ejemplo de aplicación del método de negación, que normalmente, tanto en la fotografía como en las artes, se mostraban mujeres con un canon determinado, 90, 60, 90, y Botero decide utilizar la figura un poco más nutrida, ¿verdad?, de unas gorditas y volverlas arte y mostrarle al mundo la belleza de la gordura. De hecho, sus obras sobre, que son en pintura y escultura sobre la gordura son hermosísimas y hacen ver que la gordura es algo hermosísimo. Es decir, él niega el paradigma anterior. Tenía un referente limitado sobre la belleza. Así que Botero amplía el concepto de belleza. Fernando Botero está considerado uno de los grandes pintores de la humanidad. A él lo han querido clasificar como realismo mágico, no realismo. Él dice, no, mis obras, él mismo dijo, mis obras no son realismo mágico, yo no pinto mujeres volando. No, 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 más bien mis obras están dentro de una nueva figuración, una nueva expresión, ¿verdad? Supongamos que vamos a diseñar una silla, una mesa. Bueno, atrevámonos a negar el paradigma cotidiano. Y mira, una mesa en forma de hoja, ¿sí ve? Pero vayamos más allá. Neguemos la mesa tradicional y mira esta mesa, una mesa futurista, ¿sí ven? No necesariamente una mesa tiene que tener 4 patas, ¿verdad? No, o tiene que tener patas. La misma mesa puede ser la pata, ¿sí ven? Como los diseños que estoy mostrando. ¿Se acuerdan? De pronto conocen la casa danzante en Praga, seguro que sí, diseñada por el arquitecto checo-croata Vlado Milunik. Mire, la casa danzante es un edificio deconstructivista ubicado en Praga, República Checa. Y Vlado Milunik, que es su diseñador, lo hizo en colaboración con otro gran arquitecto. Estoy refiriéndome a Frank Gehry. Eso fue una parcela frente al río Moldava. El edificio fue diseñado en el año 1992 y terminado en 1996. El diseño, como pueden ver, no muy tradicional, fue polémico en su momento, porque la casa destaca entre los edificios barrocos. Si ven, está al lado, miren bien, hay unos edificios que son barrocos, góticos, incluso hasta de arte nouveau. Así que recibieron críticas, a algunos les gustaron, a otros no les gustó,
pero mismo en esa época el entonces presidente checo Václav Havel, pues vivió durante décadas junto al edificio, lo que le fue dando también más fama, así que apoyó activamente este proyecto con la esperanza de que el edificio se convirtiera en un centro de actividad cultural. De hecho, hoy tiene gran reconocimiento. Entonces, fíjate cómo la casa danzante niega el paradigma existente de que las edificaciones tenían que ser como las que están al lado, totalmente verticales y no podían como inclinarse de esa forma como si fuera una bailarina. Pero mira en este caso, vean este otro caso de esta obra de Frank Gehry, que fue mucho más allá. Hazte la idea de que agarras una hoja y haces una bola de papel y la arrugas toda y la tiras al piso. Algo así da esa sensación de este edificio. Entonces, ¿podemos activar nuestra imaginación? Claro que sí. Claro que podemos activar nuestra imaginación. Pero entonces depende de nosotros, ¿verdad? Depende de nosotros. Depende entonces de qué podemos hacer para activar nuestra creatividad. Pues dejar volar nuestra imaginación, aplicar métodos, alimentar nuestro cerebro, nuestra mente. Y de seguro no vamos a tener límite en nuestra expresión. Hay otro método que es el método emocional. Voy a mostrarles una última lámina. En el método emocional, como su nombre lo dice, lo que vamos a hacer es que vas a realizar composiciones, dibujos, vas a generar ideas que despierten algún tipo de emoción en los que lo vean, ya sea de tristeza, de alegría, de soledad, de susto, miedo, terror. Por ejemplo, Osvaldo Guayasamín. Siempre que voy a hablar de expresión o emociones, me gusta citar como primero a Guayasamín, este genio del arte ecuatoriano, de América Latina. Tenía la gran capacidad a través de su expresión, su estilo original, generar múltiples sensaciones en los espectadores. Esta obra, por ejemplo, refleja una gran ternura en las personas que lo ven. Bueno, hasta aquí mi invitación es a que liberes tu mente y no dejes de aplicar métodos, técnicas para activar tu potencial creativo. ¿Listo?